Buenas noches, hoy vamos a hablar acerca de los fluidos. Este es un tema bastante importante, estaba esperando para que pudiéramos llegar a este tema, ya que hay bastantes experimentaciones que se pueden hacer a través de este tema que me gustaría que para la próxima semana ustedes pudieran tener un experimento que se pueda presentar siempre en nuestro espacio. eh, Ejemplificando los temas de fluidos. Como les estoy comentando, hay bastantes ejemplos que se pueden hacer acerca de los fluidos. Pueden meterse a YouTube para poder buscarlos y poder tener algunos ejemplos que están a nuestro alcance, con materiales que estén a nuestro alcance. Entonces, al hablar de fluidos, podemos hablar de varios conceptos. Primero, pues, que en este caso pues los líquidos y los gases eh, y en este caso los sólidos nos van a poder ayudar a entender los comportamientos de estos. En este caso de los líquidos y los gases eh, se conocen como fluidos porque fluyen libremente y son los que llenan cualquier recipiente, ¿verdad? Entonces en este tema vamos a aprender bastantes estudios que se hicieron precisamente de los fluidos, comenzando a hablar acerca de los fluidos y cómo ejercen sobre diferentes cuerpos, hasta llegar a hablar sobre la densidad, los fluidos circundantes, el flujo de fluidos y las leyes de Bernoulli, que en este caso son los que mandan o son los que guían estos movimientos. Pero antes de empezar a hablar acerca de la estática y la dinámica de fluidos, es importante que nosotros podamos entender la relación que hay entre el peso y el volumen. En este caso, la relación que hay entre el peso y volumen lo vamos a conocer como peso específico. Entonces, en sí, la definición del peso específico es que se conoce como la relación que hay entre el peso y su volumen. Y en este caso, las unidades en sistema internacional es Newton sobre metro cúbico y sistema estadounidense son libras sobre pies al cubo. Las masas específicas, estas son conocidas también como densidad, se representan con esta letra griega, que es masa sobre volumen. Por lo tanto, el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metro cúbico y en el sistema estadounidense es slug sobre pies cúbicos. Por lo mismo de que, ¿cómo se llama? De que estamos hablando de volumen, es importante que nosotros tengamos presente algunos volúmenes muy comunes. Entonces yo tomé esta imagen que encontré en internet, donde nos habla acerca de algunos volúmenes, que son los más comunes y los que expresan los libros. Entonces tenemos el volumen de los sólidos, que está el cubo, el prisma, en este caso el prisma rectangular, que también es conocido como paralelepípedo rectangular. También tenemos la pirámide, el cilindro, el cono y la esfera. Entonces, hay otra cosa más que estuve buscando y en el libro que estamos trabajando encontré una tabla acerca de densidades que son comunes. Entonces, entre las densidades que son comunes tenemos diferentes sustancias y entre ellas tenemos el sólido, el líquido y los gases. Entonces, entre los sólidos, pues ustedes se podrán dar cuenta que tenemos el acero, aluminio, cobre, hierro, hielo, el latón, el oro, la plata, el plomo, roble y el vidrio. Precisamente estos son en sistema internacional, que está dado en kilogramos sobre metro cúbico. Y en este caso, por eso es de que aquí tenemos la representación de la densidad. Ahora, estos son del peso específico. Entonces, en este caso, estos están representados con el peso, que son, en este caso de acero, son 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. Y en el peso son 487. Solo que en este caso el peso está dado en sistema
estadounidense, que son 487 libras sobre pies cúbicos. Entonces, entre los líquidos tenemos agua, alcohol y benceno. Entonces, precisamente el líquido más conocido es el agua. Y aquí tenemos el dato que más nos va a servir en la mayoría de ejemplos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde podamos encontrar o utilizar estos conceptos que les estoy comentando. Primero, dice un recipiente vamos a ponerle un recipiente de forma cilíndrica tiene un radio de 2 centímetros y una altura de 5 centímetros. Este recipiente contiene mercurio. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos kilogramos de mercurio es capaz de almacenar el recipiente? Muy bien. Primero, nos están diciendo que es cilíndrico. Prácticamente no nos están dando un volumen ya directamente, pero nos están dando una figura. Entonces, si nos están diciendo que es cilíndrica, aquí tenemos el volumen del cilindro, que es pi r al cuadrado por la altura. Entonces ya sabemos de que el volumen es pi r al cuadrado por la altura. Otro dato que nos están dando, pues prácticamente podemos calcular el volumen. Solamente que aquí nos están dando los datos en centímetros. Y si ustedes recordarán bien, nosotros estamos hablando que si es en sistema internacional, es Newton sobre metro al cubo. Entonces vamos a tener que hacer algunos cambios. Por ejemplo, vamos a hacer algunas conversiones. Por ejemplo, 2 centímetros. Sabemos de que 100 centímetros es un metro. Cancelamos centímetros y esto nos va a quedar 0.02 metros. Ahora otro dato que tenemos en centímetros son esta parte que son 5 centímetros. Hacemos la misma conversión y cancelamos, quedándonos como resultado 0.05 metros. Bueno, esto ya lo podemos sustituir en nuestra ecuación del volumen. Pi, ¿cuánto es el radio? El radio nos está diciendo que es de 2 centímetros, pero en sistema estadounidense 0.02 metros. Y la altura, que en este caso, este está elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Y la altura, que en este caso es 0.05 metros. Muy bien, entonces vamos a multiplicar estos datos y los ingresamos en nuestra calculadora. Y según en mi calculadora me quedó 0.000628 metro al cuadrado por metro, nos va a quedar metros cúbicos. Ya tenemos el volumen de este objeto. Entonces lo que nos correspondería hacer en este momento, pues prácticamente es encontrar, porque nos están pidiendo kilogramos, entonces es encontrar la masa. Entonces podemos encontrar la densidad en la tabla que nos están diciendo, porque en este caso estamos diciendo que es mercurio. Entonces la tabla nos dice que el mercurio tiene esta densidad, que son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. 13.600 kilogramos sobre
metro cúbico. Bueno, entonces, si nosotros recordamos, la ecuación de la densidad es igual a masa partido volumen. Despejemos el volumen de esta ecuación. La masa, perdón. Vamos a multiplicar en ambos lados el volumen y nos va a quedar que prácticamente, la masa es densidad por volumen. ¿Cuánto es la densidad? Pues son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen, que estamos diciendo que la cantidad es esta, ¿verdad? Que es 0. Toda esta cantidad, solo voy a hacer un poquito más estos datos por acá para que así me quepa el resultado. Entonces vamos a sustituir que es 0.000628 metros cúbicos. Si ustedes observan, se puede eliminar metro cúbico con metro cúbico y hacemos de que nuestro resultado nos va a quedar en kilogramos. Entonces prácticamente vamos a multiplicar las dos cantidades y nos va a dar el resultado de la masa. Entonces aquí me quedó a mí que es 8.54 kilogramos. Pues si ustedes observan, el ejemplo es muy sencillo. Solamente tenemos que identificar las figuras y ya solamente sustituirlos en las ecuaciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Solo que antes de hacer este ejemplo quisiera hablar en algún tipo de ecuación que podamos tener para relacionar el peso específico y la masa. Como les dije, el peso específico es igual al peso dividido dentro del volumen. Sin embargo, nosotros podemos determinar que ya conocemos en este caso cuál es el peso. El peso es igual a masa por gravedad partido el volumen. Entonces nosotros podemos hacer diferentes combinaciones con los datos que nosotros tenemos acá. Porque si ustedes recordarán bien, la densidad es igual a masa partido volumen. Entonces nosotros tenemos esa imagen en esta parte. Entonces podemos decir que el peso específico es la densidad por la gravedad. Esa sería una ecuación donde relacionamos el peso específico y la densidad. Entonces, si yo quisiera encontrar la densidad, pues solamente es de despejarla, ¿verdad? En este caso, la gravedad la dividimos en ambos lados y nos queda la ecuación para la densidad. Entonces, prácticamente nosotros tenemos dos nuevas ecuaciones. La primera, que es para el peso específico, relacionándose con la densidad, y segundo, la densidad relacionándose con el peso específico. Muy bien, entonces vamos a pasar a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, precisamente voy a hacer un ejemplo que tenga que ver con lo que acabo de hacer. Entonces dice, una sustancia desconocida tiene un volumen, vamos a apuntarlo, de 20 pies cúbicos. Note que son pies, estamos hablando del sistema internacional. Y que tiene un peso, nos está dando el peso, que son de 3.370 libras. Ahora nos pide el peso específico y la densidad. Entonces yo puedo encontrar fácilmente el peso específico, porque es el peso dividido dentro del volumen. Y precisamente me están dando estos dos datos, que son 3.370 dividido dentro de 20. Aquí serían libras y aquí serían pies cúbicos. Entonces solamente es de relacionar estos dos datos para poder tener un resultado bastante sencillo. Y en este caso, pues el resultado es de 168.5 libras sobre pie cúbico. Ahora, para encontrar la densidad, dense cuenta que yo tengo el peso, el volumen y el peso. Y a mí me están pidiendo que encontremos la densidad. Entonces, puedo utilizar esta ecuación para poder encontrar la densidad. Que en este caso, densidad es igual al peso específico, que ya lo tenemos aquí, partido la gravedad.
Entonces el peso específico son 168.5 libras sobre pie cúbico. Y en este caso la gravedad, que sería la representación de 32, porque estamos hablando del sistema internacional, pies sobre centímetro, sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a hacer la división. Dividido dentro de 32 nos queda 5.27 aproximadamente, y sería prácticamente slug dividido dentro de pie cúbico. Esa sería la parte de la densidad. Vamos a hacer otro ejemplo. Solo que antes de hacer el ejemplo, me gustaría hablar sobre un tema bastante importante acerca de la gravedad específica. Y fíjense que en este caso la gravedad específica se define como la relación de la densidad con respecto a la densidad del agua, que en este caso el agua a 4 grados Celsius son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El mejor nombre para esta cantidad es la densidad relativa, pero el término de gravedad específica se usa más amplio en este tema. Entonces, como vuelvo a repetir, la gravedad específica es la relación que hay entre la densidad con respecto a la densidad del agua. O sea, prácticamente es una división entre las dos. Entonces, ahora que ya estamos entrando en ejemplos, vamos a ver un ejemplo que nos puede ayudar a ejemplificar esto. Muy bien, entonces dice que volumen de agua tiene la misma masa de 100 centímetros de plomo. ¿Cuál es el peso específico del plomo? Dice. Entonces, primero lo que vamos a hacer es encontrar la masa del plomo. Entonces, recordemos la ecuación de densidad, que es masa partido volumen. Sí, y ya sabemos de que despejando la masa, nos va a quedar que la densidad por el volumen es igual a la masa. Entonces, viendo la tabla, la densidad del plomo es 11.3, solo que en este caso vamos a trabajar con gramos sobre centímetro cúbico. Y por ende vamos a trabajar, estoy trabajando esta parte de gramos sobre centímetros cúbicos, porque aquí nos están dando 100 centímetros de plomo. Entonces, en este caso, aquí tenemos esta parte, la tabla, para poder determinar el plomo. Precisamente, pues el plomo en gramos sobre centímetros cúbicos, aquí lo tengo. Bueno, y el volumen que nos están diciendo que son 100 centímetros cúbicos. Entonces podemos despejar podemos operar esta expresión eliminando centímetros con centímetros, y nos va a quedar prácticamente el valor de la masa, que son 1130 gramos. Bueno, entonces ahora podemos determinar el volumen del agua. En este caso, pues el volumen es igual a la masa dividido dentro de la densidad, ya despejando esta ecuación. Entonces, ¿cuánto es la masa? La masa es 1130 gramos. Solo voy a bajar un poquito esto porque se corrió. Y en este caso, pues, si hablamos de la densidad, ya que estamos trabajando en gramos, entonces vamos a tener que verlo en nuestra tablita, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Prácticamente esto nos va a quedar lo mismo, solo que miremos las dimensionales. No tiene denominador 1, entonces multiplicamos extremos por extremos
y medios por medios. Entonces nos va a quedar gramo por centímetro cúbico dividido gramo, cancelamos, y esto nos va a quedar 1130 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces podemos encontrar el peso específico, ya que el peso específico en este caso, como lo vimos en esta ecuación, el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces vamos a utilizar esto para encontrar. Solo que vamos a tener que hacer algún tipo de conversión, ya que nosotros tenemos en centímetro cúbico y realmente nosotros lo necesitamos en metros cúbicos. Entonces, vamos a la tablita nuevamente y ya que tenemos, ya no hay necesidad de hacer la conversión porque ya lo tenemos aquí. Entonces, el plomo prácticamente son 11.300, que son 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad, que es 9.8 metros sobre centímetros al cuadrado. Entonces, prácticamente a la hora de multiplicar estas dos cantidades, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar, permítame, solo lo voy a ingresar en mi calculadora. A mí me quedó 110.740 y obviamente la dimensional de peso específico en sistema internacional sería newton sobre metro cúbico. Podemos hacer algo más aquí para poder expresarlo de una manera más corta utilizando la cifra significativa. Pues prácticamente aquí nos va a quedar 111 aproximado. Vamos a ver, permítame un momentito. Estamos. Entonces nos va a quedar 110.7. Y como nosotros, que en este caso va a ser por 10 a la 3 newton sobre metro al cubo. Podemos abreviar esto en kilonewton sobre metro al cubo. Puede hacer usted la conversión que usted desee. Entonces, viendo esto, pues es necesario que comencemos a hablar acerca de otro aspecto que se trabaja en fluidos, como lo es la presión. Bueno, la presión. Cada vez que nosotros hablamos sobre la presión, podemos pensar en este caso de la eficiencia que tiene cierta fuerza a menudo. Por ejemplo, en este caso, cuando se depende de un área sobre donde estamos actuando, ¿verdad? En este caso, pues, ustedes han visto a las mujeres que por lo general les gusta usar zapatos con tacón. Entonces ahí precisamente hay algunas que usan zapatos muy puntiagudos. Mientras más puntiagudo sea el zapato, esta puede dañar algunos lugares, porque en este caso el área que está utilizando para ejercer su peso es muy pequeña el área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es muy puntiagudo y se va a algún campo donde hay mucha arena o mucho lodo, es muy seguro que este se puede profundizar de una manera muy rápida, porque el peso está dirigido hacia esa área. Entonces, nosotros vamos a decir que la presión es la fuerza normal por una unidad de área. Por eso es de que nosotros vamos a representar a la presión de esta manera, que sería fuerza partido área. Entonces, ahora la situación sería, ¿qué pasaría si una mujer
disculpen que utilice el ejemplo de la mujer, pero eso es lo que se me ocurrió en este momento. Pero si una mujer utiliza algunos zapatos que sean bastante anchos, pues obviamente no va a ocurrir lo mismo porque el área ya está, la fuerza está en un área más grande, ¿verdad? Entonces, es bastante importante que nosotros lo conozcamos para que nosotros podamos entender bien cómo es que funciona esto. Algo que tal vez podríamos poner como ejemplo, no tal vez podríamos poner como ejemplo, es acerca de algunas camas que utilizan en algunos lugares que están llenos de clavos. Entonces, obviamente estas personas cuando están recostándose en esos clavos, los clavos tienen que estar a la misma altura, porque si uno de los clavos está un poco más elevado, entonces ahí ya se está ejerciendo la presión o el peso sobre ese punto precisamente. Y es ahí donde sí puede ocurrir bastantes problemas, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos acerca de la presión y de su representación, que es la relación entre la fuerza y el área, ¿cómo medimos la fuerza? La fuerza nosotros la medimos en Newton. ¿Y cómo medimos el área? Pues en metros cuadrados. Esta representación es en sistema internacional. Entonces, pero nosotros vamos a poder representar esto de una manera más sencilla. Porque en sistema internacional, como les digo, es Newton sobre metro cuadrado, pero nosotros lo podemos resumir o abreviar en Pascal. Entonces, Newton sobre metro al cuadrado, que está en sistema internacional, pues lo vamos a poder abreviar en Pascal. Ahora, hay otros términos que se utilizan como kilopascal para poder representarlo de otra manera. Entonces, esto va a ser la abreviatura de esta expresión. Sin embargo, como les digo, pues podemos representarlo de la siguiente manera. 1000 Newton metro al cuadrado va a ser un kilopascal. Ya sabemos de que esto solo es pascal, entonces a la hora de abreviarlo va a quedar un kilopascal. Y viéndolo en sistema internacional, va a ser 0.145 libras sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, como les vuelvo a repetir, hay bastantes ecuaciones donde nosotros podemos representar estos ejemplos. Entonces vamos a hacer un ejemplo acerca de la presión. Muy bien, en este caso nos dice un tubo contiene agua bajo una presión nanométrica de 400 kilopascal. Si cubre un orificio de 4 milímetros de diámetro en el tubo, ¿con qué trozo de cinta adhesiva, de cinta adhesiva, qué fuerza tendrá que ser capaz de resistir esta cinta? Bueno, primero si estamos hablando acerca de un tubo, ustedes saben de que los tubos tienen una forma cilíndrica, entonces vamos a tener que ver o pensar en una forma cilíndrica de los tubos, ¿verdad? Pero a la hora que nosotros miramos esta forma cilíndrica, ¿cuál sería el área que nosotros tenemos aquí arriba? El área que nosotros tenemos aquí arriba es un círculo, ¿verdad? Por ser un tubo, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando precisamente de área, nosotros vamos a tener que pensar acerca del área de un círculo. ¿Y cuál es la ecuación del área de un círculo? Pues es pi por radio al cuadrado. Pero nosotros no tenemos un radio, sino un diámetro. Entonces solamente es sustituir, ya que el radio, en este caso, viéndolo en diámetro, nos quedaría de la siguiente manera, que sería pi diámetro al cuadrado partido 4. Podemos sustituir entonces los datos. En este caso es pi. 4 milímetros lo podemos representar de la siguiente manera, que sería 0.004 metros, porque el 4 milímetros es como decir, lo voy a apuntar aquí para que lo comprendamos mejor,
4 milímetros es como decir 4 por 10 a la menos 3 metros. Eso significa que nosotros antes del 4 vamos a tener 3 ceros. Y como esto está elevado al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado dividido todo esto dentro de 4. Vamos a sustituir estos datos en la calculadora. Y a mí me quedó aproximadamente 1.26 por 10 a la menos 5 metro cuadrado. Entonces ya tenemos en este caso el área. Sin embargo, tenemos que recordar la ecuación de la presión. Aquí es igual la ecuación de la presión. Es igual a fuerza partido área. A mí no me están pidiendo la presión, me están pidiendo la fuerza. Entonces vamos a tener que despejar la fuerza. En este caso multiplicamos en ambos lados el área y nos va a dar la ecuación de la fuerza. Sustituimos datos. ¿Cuál es el dato que tenemos de presión? Nos están diciendo que la presión anométrica son de 400 kilopascal. 400 kilopascal. Multiplicado por el área, que es 1.26 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y esto sería prácticamente nuestra fuerza. Entonces, bueno, a la hora de poner kilopascal ya sabemos de que kilos es por 10 a la 13, entonces añadimos 3 ceros. Y si nosotros recordamos a qué es igual pascal, newton metro cuadrado. Entonces podemos sustituir newton metro cuadrado multiplicado por 1.26 por 10 a la menos 5 metros. Podemos eliminar metro cuadrado con metro cuadrado y ya sabemos que nuestro resultado es en newton. Ahora solamente es de sustituir estos datos a la calculadora y lo cual nos va a quedar como resultado, según mi calculadora, 5.03 newton. Y ya tenemos un ejemplo acerca de la presión. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo entonces. Muy bien, muy bien. Dice, si usted construye un barómetro usando agua en lugar de mercurio, ¿qué altura de agua indicará una presión atmosférica? Bueno, en este caso, pues el barómetro de mercurio mide la presión atmosférica mediante la altura de la columna de mercurio. En este caso, pues es lo que nos ayuda a poder determinar la presión que se está teniendo en ese momento, la presión atmosférica. Entonces, precisamente, vamos a utilizar una ecuación que nos puede ayudar a encontrar esto. Recordemos a que es igual la presión es igual a fuerza dividido área. Sin embargo, nosotros no nos va a servir tanto esta ecuación porque necesitamos algo que nos ayude a poder tener más resultados. Entonces, sin embargo, lo que vamos a tener que hacer es recordar algunos conceptos que habíamos tenido anteriormente. Primero, si nosotros recordamos el peso específico es igual al peso partido el volumen. Podemos despejar esto para poder obtener algo más. Podemos despejar el peso, entonces multiplicamos en ambos lados el volumen y nos va a quedar que el peso es igual al peso específico multiplicado por el volumen. Ahora quiero comentarles de que prácticamente el volumen también es conocido como el área multiplicado por la profundidad, ¿verdad? Entonces tenemos ya una ecuación donde podemos establecer prácticamente el peso utilizando estas expresiones. Ahora, podemos saber de que el peso también es considerado como una fuerza. O sea, podemos hacer una sustitución de esta parte aquí. En este caso, la fuerza es igual al peso, que sería esta expresión que nosotros tenemos acá. Y prácticamente nosotros tenemos
el área que se puede cancelar. Por lo tanto, tenemos que la presión también es igual al peso específico por la altura, ¿verdad? Entonces, utilizando algo que nosotros hicimos hace un poquito de tiempo, ¿a qué es igual la densidad? ¿O a qué podemos utilizar el peso específico? Pues el peso específico prácticamente es la densidad por la gravedad. Entonces vamos a utilizar eso aquí, ya con la ecuación que acabamos de tener. Entonces estamos diciendo que es igual a la densidad por la gravedad. Y aquí prácticamente tenemos nuestra ecuación para la presión. Podemos determinarlo por medio de esto. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar esto? Porque aquí no nos están dando datos específicos, sino nos están dando datos que nosotros tenemos que ir a buscarlos, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos están preguntando en este caso la altura. Nosotros no teníamos altura, por eso tuvimos que hacer este despeje para llegar a esta ecuación y poder despejar la altura de esta. Entonces vamos a dividir estos con la presión y prácticamente tendríamos esta expresión. Ahora, la presión atmosférica. La presión atmosférica ya es un dato que nosotros vamos a tener como establecido, porque la presión atmosférica sería igual a 101.300 pascales. También tenemos la densidad del mercurio. Entonces nos vamos a buscar la densidad del mercurio en nuestra tabla. La densidad del mercurio que lo tenemos en perdón, nos están diciendo, solo déjenme revisar algo. Nos están diciendo que en lugar de utilizar mercurio, utilicemos agua. Entonces vamos a buscar la densidad del agua. Y en este caso la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es lo que vamos a sustituir aquí. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y por último, la gravedad, que en este caso es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, entonces vamos a meter los datos en la calculadora para tener el dato de la altura. Entonces, según mi calculadora, a mí me queda 10.3. Solamente quiero que hagamos el análisis dimensional. Muy bien, recordemos a que es igual Pascal. El Pascal es igual a, dijimos que era igual a Newton sobre metro cuadrado, que es lo que tenemos aquí arriba. Y aquí podemos eliminar metro con este y nos va a quedar kilogramo sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces podemos eliminar metro con metro y prácticamente nos va a quedar newton, kilogramo y segundos al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar extremos por extremos y esto nos va a quedar newton segundo al cuadrado partido kilogramo. Vamos haciendo esto para que ustedes miren el análisis dimensional de cómo nos quedaría esto. Ahora, ¿a qué es igual un newton? Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos segundo al cuadrado partido kilogramo. Eliminamos kilogramo, eliminamos con este kilogramo y segundos con segundos. Y nuestro resultado nos quedaría metros. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, más que ejemplo, vamos a pasar a otro tema, que sería la medición de la presión. Entonces,
Solo lo voy a escribir primero. Bueno, en este caso, hablar acerca de la presión en estos estudios, pues vamos a aprender a poder determinar que la presión puede ser de distintas maneras, ¿verdad? Está la presión absoluta. En este caso, pues, una presión externa que es aplicado por un fluido se transmite a través del volumen del líquido. Entonces nosotros vamos a tener una presión absoluta y podemos relacionarla y podemos ver la relación que tiene con la presión atmosférica. En este caso, la presión absoluta va a ser igual a la presión nanométrica más la presión atmosférica. Entonces, la mayoría de dispositivos nos van a permitir medir la presión directamente. En realidad, que en este caso la diferencia que hay entre la presión absoluta y la relativa. Pero hay diferentes tipos de presión, como les estoy comentando. Y en este caso la presión atmosférica tiene su medida precisamente, que es algo que ya es algo muy normal, porque es con relación a la atmósfera, ¿verdad? Entonces la presión atmosférica, en este caso a nivel del mar, está considerado con el siguiente dato, que va a ser 101.3 kilopascal, que en este caso estamos hablando del sistema internacional, y en este caso en el sistema estadounidense se va a considerar como 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. En este caso, como les vuelvo a comentar, ya que la presión atmosférica se va a participar en bastantes cálculos, en este caso con la frecuencia, entonces la presión atmosférica va a tener su dimensional. En este caso, la dimensional se va a representar como una atmósfera, que lo vamos a abreviar de la siguiente manera, ATM. Como le vuelvo a repetir, esto se va a utilizar en bastantes cálculos, y la presión atmosférica es conocida como la presión media que la atmósfera ejerce al nivel mar. En este caso, pues ya lo dijimos que es de 101.3 kilopascal. Entonces, hay aparatos que sirven para medir la presión manométrica, como en este caso su nombre lo indica, los manómetros, que son tubos abiertos. Y en este caso, y los manómetros consiste más que todo en un tubo en forma de U que contienen los líquidos, y estos están generalmente llenados con el líquido de mercurio, ¿verdad? En ambos extremos están abiertos. Y pues prácticamente voy a buscar una imagen para que pueda representar cómo es que se puede ver un manómetro, que es la forma de medir la presión. Entonces precisamente aquí tenemos la forma de un manómetro, de un tubo abierto, y cómo es que se mide en este caso, por la altura de la columna de mercurio. Entonces precisamente el manómetro tiene los dos tubos abiertos y están en forma de U. Inicialmente pues están medidos en la misma altura. Si ustedes observan aquí,
pues aquí en este caso va a estar ejercido por la presión atmosférica. Entonces, cuando la presión que se está midiendo está saliendo de este lado, y en este caso tenemos la presión atmosférica acá, aquí podemos encontrar su altura, para poder definir la altura de la presión que se está ejerciendo. Entonces, precisamente, es la forma en que se puede medir la presión manométrica. Ahora, como les vuelvo a repetir, hay diferentes formas que se puede hacer un manómetro. Y precisamente yo he visto algunos manómetros que se han hecho caseros que son bastante interesantes para que ustedes puedan realizarlo. Como les digo, ahorita vamos a hacer una experimentación de fluidos. Ustedes pueden hacer de los temas que estamos hablando para que puedan entenderlo de esta manera. Les voy a hacer un ejemplo acerca de esto. Entonces dice el manómetro de mercurio es usado para medir la presión de un gas dentro de un recipiente. Si la diferencia entre los dos niveles de mercurio es de 40 centímetros, la pregunta va a ser ¿cuál es la presión absoluta? Dentro del recipiente. Bueno, como les digo, es importante que tengamos presente la parte de el manómetro. Voy a poner la figura para que lo podamos poner aquí como ejemplo. Entonces aquí tenemos la forma de cómo se llama del manómetro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a medir la presión absoluta. En este caso ya sabemos de que la presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces la presión manométrica, ya que está en mercurio, la vamos a representar con los 40 centímetros que se están evidenciando en este caso en la altura que se está levantando acá. Y en este caso la presión atmosférica, que en este caso está dado en la de mercurio, va a estar representado con 76 centímetros. Entonces, ¿cómo encontramos la presión atmosférica? La presión absoluta va a ser prácticamente la suma de estos dos. A la hora de sumar estos dos, nos va a quedar 112 centímetros de mercurio. Esa sería prácticamente la presión absoluta medida en centímetros de centímetros de mercurio. Precisamente esa es otra forma de medir la presión en centímetros de mercurio. Entonces, en este caso, la presión en el tanque va a ser equivalente a la presión que se ejerce en la columna que se tiene en el mercurio, que son de 112 centímetros de altura.
Precisamente nosotros hemos hecho una ecuación donde escribimos que la presión es igual al peso específico por la altura. ¿Y a qué es igual el peso específico? Pues es igual también a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces podemos sustituir datos acá. ¿A qué es igual a la densidad en este caso? Sí, del mercurio. Vamos a ver en la tablita. Son de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, pues está dada en sistema internacional, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, en este caso, la altura. Solo que la altura tiene que estar dada en metros. Entonces, si nosotros convertimos esto en metros, va a ser 1.12 metros. Vamos a sustituir estos datos en la calculadora. Bueno, y según mi calculadora, a mí me quedó 1.49 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Esto lo podemos ampliar un poquito más. Movemos el punto acá y nos va a quedar 149 por 10 a la 3. Pero si ustedes recuerdan, 10 a la 3 es una representación de kilo. Y newton sobre metro cuadrado, ustedes recordarán que es un pascal. Entonces, prácticamente así podemos encontrar la presión absoluta. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hasta aquí. El próximo día de clases vamos a trabajar acerca de la prensa hidráulica. Lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces vamos a trabajar los ejercicios del 15.1, que es el tema que comenzamos, que es de densidad. Y vamos a terminar hasta el 15.11. que es hasta donde vamos a llegar esta semana, del 15.1 al 15.11. Vamos a hacer obviamente los impares para que ustedes puedan tener en visión los resultados y puedan verificar lo que han hecho. Feliz noche y mucho gusto.